Bueno, Bueno, volvemos ya. Una nota importante hoy, en un día más clave. Tenemos sí, al representante por los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, Ariel Ferrari. Bienvenido. Y, Gracias, Leonardo. y los del día especiales por todo lo que comenzamos hoy en la apertura del programa. Hoy se presentó por parte del gobierno a la oposición, ya lo había hecho a los socios del gobierno, el anteproyecto de ley para reformar el sistema de jubilación y de pensión. ¿Cómo lo están tomando ustedes? Yo sé que son el directorio del Banco de Previsión Social, no sé si pueden tener posición formada, pero van a ser actores de primer nivel. Bueno, nosotros integramos el directorio y antes que nada, gracias por la invitación, en representación de jubilados y pensionistas después de una disputa electoral que hubo el 28 de noviembre, donde por sexta vez la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas ONASPU. ocupa ese lugar. Como organización no está previsto que el presidente de la República, y si bien fuimos parte de la comisión de expertos, donde había 15 integrantes, uno de ellos era nuestro compañero Gabriel Regalado, bueno, no tenemos detalles todavía del articulado, pero sí de anuncios, de comentarios que se han hecho por parte de los integrantes de la coalición cuando fue presentado antes de ayer, y además porque en la propia comisión de expertos, si bien no fue vinculante, pero sin duda grandes líneas que además quien acompaña al presidente de la República es el doctor Saldain, ¿Quién fue que es presidente del Banco de Previsión Social? presidente del Banco de Previsión Social, redactor de la ley de la SAFAP, porque no hay que olvidarse también de eso, porque estamos cambiando una ley que tiene 27 años, que un actor principalísimo de este proyecto es quien fue un actor principal cuando decía que, bueno, teníamos reforma para rato y que iba a tener éxito. Y hoy la vida ha demostrado que en absoluto aquella reforma de ir hacia la privatización de parte del sistema podía dar una respuesta las AFAP se positiva. mantienen en este proyecto. No solo se mantiene, se pretende ampliar, de que hoy solo están obligados los que ganan más de 74.000 pesos el mes que ganen más de 74.000 pesos. Pero Obligados a estar dentro del sistema de la SAFAP. ahora todos los que ingresen a trabajar van a tener un pilar básico, según dice, y parecería que fueran a todos los institutos, no solo al Banco de Previsión Social. Hoy, todos los días del año, se van 3 millones de dólares del Banco de Previsión Social a la FAP. Y la FAP, aquel que se jubila, promedialmente está dando 7.000 pesos, mientras que el BPS promedialmente da de jubilación 28.000 pesos. Por lo tanto, yo creo que fácilmente el televidente se da cuenta cuál es el sistema, el solidario, el que algunos aportan más para recibir menos y otros que ganan poco y aportan poco puedan recibir más. Hay consenso en que reformar el sistema hay que reformarlo porque tiene patas que son deficitarias, pero llevar todo a una única realidad, es decir, las cajas paraestatales, a veces caja bancaria, caja de profesionales, la caja profesional que está muy urgida en materia de recursos y de financiamiento para poder extender sus prestaciones, ¿todo eso debe ir a un único sistema? A ver, en la comisión de expertos estuvo a través de una videoconferencia el doctor Carmelo Mesa Lago. Es de nacionalidad cubana, vive en Estados Unidos, experto en materia de seguridad social. Ahora estaba asesorando por Asia a Vietnam y a otros países. Ha trabajado mucho. Él dijo que, y lo dijo en la comisión de expertos, que un sistema con tantas desigualdades como tiene el nuestro, donde hay distintas institucionalidades, es difícil que se pueda ajustar a un sistema único. Creo que fue muy contundente porque, a ver, hoy tenemos que en el BPS necesita del Estado, y se cuestiona, hablándose que es déficit, unos 500, va a ser el año que viene cerca de 600 millones de dólares por año, ¿no? Para el BPS. Para el solo. BPS. Pero la caja militar precisa casi 500 millones de dólares. Ahora uno dice, bueno, más o menos precisan lo mismo. Y sí, pero en la caja militar hay 52.000 que cobran jubilaciones. Mientras que en el BPS se dan cerca de 700.000 entre jubilaciones y pensiones. Claro. Y el BPS, como le decía, tiene un promedio de 28.000 las jubilaciones, mientras que la caja militar el promedio son 120.000. ¿Cómo vamos a igualar eso? ¿A dónde? ¿Cómo se puede? Entonces, y
con qué prioridad hay que atender a uno o a otro, cuál es el que tiene déficit. Y si yo analizo los 500, 600 millones que precisa el BPS, mire, 300 millones son el déficit, es la asistencia que hoy tiene BPS, porque hay sectores de actividad que no aportan a la seguridad social, porque hubieron leyes en el Parlamento o hubieron la propia Constitución de la República que exonera de aportes. Y yo no digo que está mal. ¿De quién estamos hablando? A ver, de toda la educación privada. En la educación pública, la Universidad de la República, por la masa de salarios, paga aporte patronal. Mientras que una universidad privada que no puede ir cualquier hijo de trabajador porque es muy costosa, hay que pagar matrículas por mes y demás en las cuotas, esas están exoneradas. Igual que los liceos privados también. Y toda la educación privada, toda la educación. Lo mismo pasa en la salud privada. Tal vez cuando se creó el mutualismo estuvo bien porque no tienen fines de lucro. Ahora, si yo quiero ir a un seguro privado, donde la cápita que me da el Sistema Nacional de Salud no me alcanza para ser socio y yo tengo que pagar 6, 7 mil pesos para poder atenderme en el Británico, por ejemplo. Los pobres tienen que pagar impuestos para que puedan, los eso ricos... no se puede modificar, no se podía haber modificado ya, Y Ariel. bueno, pero hay que tener voluntad política para eso. Pero ¿y por qué el gobierno del Frente no lo hizo? Y hay que preguntárselo al frente, ¿no? Oh. Pero esas son las cosas que a veces uno no logra entender, porque vos decís, bueno a ver, esto viene de hace muchos años, cuando los gobiernos blanco y colorado, favores políticos, no sé. Pero llega un gobierno que dice que va a poner todo en orden y se come esta. Pero a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo. A los hogares de ancianos, que se llaman hogares de ancianos por ley, que no tienen fines de lucro. Sí, eso está bien exonerarlos. Bueno, pero ¿dónde? Recién se le plantea ahora en la rendición de cuenta exonerarlos. O sea, ahora estuvieron pagando. Estuvieron pagando, pero está bien que en la rendición de cuentas se ponga un artículo y que digan que no le paguen más al BPS y después, si son 70, 80 mil, 90 mil dólares, después digamos el BPS aumentó su déficit en 70 mil dólares o tendría que ir a la cuenta de rentas generales. Claro. El problema es cómo se hacen las cuentas, porque esos 300 millones de exoneraciones de aportes patronales deberían cambiarse o cómo pagan los productores rurales. A ver, el concepto general, visto desde Marte, está bien que cualquier universidad no pague, pero tampoco la pública. O está bueno que un liceo que le da educación a su gente no pague, pero tampoco los públicos. Y bueno, habría que tener una igualdad en eso. Y el tema de la salud, si lo mirás desde Marte, sí, está bien que la prestación de la salud no aporte, pero tampoco los públicos. Bueno, o por qué tener de alguna forma considerado, si se entiende que hay que mantener la exoneración en lo privado. Uno sí, otro no. No, aunque se tuviera que decir uno sí, uno no. ¿Por qué se considera déficit del BPS? Claro. Si es cuando es una decisión política claro, de uno de los poderes del Estado. O sea, el dejar de percibir no es un déficit. Y bueno, pero cuando hago las cuentas... Me lo pongo como déficit. Me entraron tanto y como salió más, lo que falta es déficit. ¿Esto se corrige con esta reforma? No, no está planteado. Porque lo único que está planteado en esta reforma es el derecho jubilatorio. No está planteado otros temas como son la pensión de invalidez, las pensiones de vejez. No está tan planteado temas como, por ejemplo, hace 50 años atrás se legisló de cómo iban, el sector rural, cómo iba a contribuir a la seguridad social. Entonces se creó una ecuación entre la calidad de la tierra, lo que se llama el índice CONIAT. Exactamente. Y bueno, y lo que es un índice que también se usa de base de prestaciones, y sobre eso se paga, independiente de cuánta gente trabaja arriba de la tierra. Y el índice CONIAT, allá en los caminitos de tierra colorada, que son propios de Rivera, como dice la canción. No tiene índice CONIAT. Y bueno, pero la productividad que tiene ahora producto de la forestación. Ah, bien, es diferente. Es diferente que hace 50 años cuando yo lo único que podía tirar alguna oveja. El sector arrocero, planteamos el sector arrocero también. Y bueno, pero a ver, pero yo lo pongo un ejemplo bien claro. Práctico. Y bien claro. Hay miles de hectáreas en el Uruguay de forestación, en tierras muy productivas como son las de Soriano, las de Río Negro o como las de Rivera. Pagan distinto el valor de la tierra. ¿No habría que analizarlo eso cuando se genera tanta renta? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo el Estado
en definitiva. ¿Cómo es hoy la relación activo-pasivo, que es lo que siempre determinaba el régimen de solidaridad? Y bueno, hoy estamos en 2,5 a 1. ¿El mínimo ideal es 3-1? Bueno, depende. Sin duda que esa relación es muy buena, pero nosotros a la hora de analizar las reformas, porque siempre no hay ningún modelo que perdure para toda la vida. Siempre hay que analizar los modelos de seguridad social. Porque, a ver, yo antes tenía cajeras en los supermercados. Ahora tengo un lector de código de barra. Exacto. Antes tenía trabajadores, hoy tengo robot. Entonces, ¿cómo esa sustitución? ¿Cómo va a ser la pérdida de las contribuciones de esos salarios? No va a pagar ningún impuesto, está bien. Ese empresario es una inversión, le generó mejor productividad, pero el Estado también tiene que participar en eso. Normal le genera menos gastos, ¿no? Pero al Estado, ese ciudadano que se queda sin trabajo, o le tiene que dar alguna prestación, o qué va a pasar cuando llegue al final de su vida activa. Siempre hablamos del Banco de Previsión Social y las jubilaciones y las pensiones, pero hay otro tipo de servicios que da el Banco de Previsión Social. Pero, a ver, que las son pensiones, grandes. sí, pero las pensiones de invalidez, las pensiones de vejez, las asignaciones familiares, el seguro de paro, el apoyo a las instituciones de discapacidad y a las asociaciones y a los hogares, todo eso no tiene una contribución específica. No es que yo pago el 15% de mi sueldo para tener jubilación. Ahí no hay una contribución. Todo eso se financia con rentas generales. ¿Por qué me dicen que es déficit? ¿Por qué esos millones de dólares? ¿Por qué? Y lo dicen, yo estoy seguro, y capaz que ustedes, que son muy informados, ni lo conocen. Nosotros recaudamos el IAS y el IRPF. El IAS es el impuesto de asistencia a la seguridad social. Y está. Y el equivalente del IRPF. El IRPF es más famoso. Exacto. Entonces, o más masivo porque son todos los trabajadores a partir de un determinado nivel. Nosotros lo recaudamos, le facilitamos a la empresa que en una sola liquidación mande los aportes del trabajador, el aporte del FONASA, el aporte del IRPF. Y sin cobrarle nada, se lo trasladamos a la DGI. La DGI recauda el IVA de todo lo que se consume en la sociedad, y 7 puntos del IVA son recursos del BPS. Ahora, para transferirnos esos 7 puntos de IVA, BPS nos cobra 100 millones de dólares por año, por un artículo de la ley. Entonces, por el trabajo. Por el trabajo. Por la tarea administrativa. Por la tarea administrativa. Entonces, hemos planteado y no hemos encontrado voluntad en el Parlamento de que se cambiara esto. Entonces, en 2 minutos, 3 minutos, yo le dije 300 millones de exoneración, 100 millones de la DGI. Ahí hay 400. Si el déficit fuera 500, no es cierto que el BPS sea deficitario, porque ¿cuántas prestaciones de todas las que nombré son mucho más que 100 millones de dólares? Claro. Y además, todo lo que se va a la FAP, 3 millones por día. No es un problema de eso, porque además, sobre la relación que me preguntaba Leonardo de activos con pasivos, ¿ah? Nosotros tenemos hoy en el Uruguay 200.000 trabajadores informales. Deberíamos pensar, que no están los proyectos de ley, en políticas hacia la formalización. El Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Aumenta la informalidad? ¿Aumenta o está y viene aumentando. Ajá. Y además han habido resoluciones que ayudan a la informalidad. Ayudan, porque a ver, si yo antes, cuando iba a una inspección del BPS, me fijaba en la planilla de trabajo, y si era tornero y el laudo del Consejo de Salario era 100 y estaba registrado como 90, yo le comunicaba a la inspección de trabajo, además lo sancionaba como BPS. ¿Ah? Pero hubo una resolución cuando cambió la administración que eso no lo hiciéramos más, que eso lo hiciera la inspección de trabajo. Nosotros pagábamos al primero que hacía una denuncia, una ley del gobierno de Valle, una ley del 2002, que el primero que hacía una denuncia y se encontraba una irregularidad a ese trabajador, le dábamos el 50% de la multa como un estímulo. En esta administración se resolvió que eso no era del BPS, que fuera para el Ministerio de Trabajo. O sea que el trabajador pierde porque estaba ganando menos y además encima no percibe esa prestación. ¿Sabe una cosa? Que hace 2 años se fue para el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo hoy dice, nosotros no tenemos capacidad para hacer eso. Por eso en la rendición de cuentas dice que vuelva para el BPS.
¿Por qué el BPS le transfiere a la SAFAP? Si yo cuando me pagan el sueldo, me descuentan lo que me descuentan más para el BPS. El BPS recauda Y lo pasa a la FAP. y BPS no le cobra nada a la FAP. Ajá. No hace como la DGI con el BPS. Bien. BPS hace el trabajo gratis. ¿Y por qué Y no en le el cobran? 2006, Que le cobre. y le intentamos cobrarle en el 2006. Hay una ley que Para le prohíbe, cobrar, ¿no? Pero que hay que por Y ley o no, por decreto. es parecido. Pues, Es decir, nosotros le empezamos a cobrar a la SAFAP, Ah. el directorio resolvió en el 2006 cobrarle a la SAFAP, se presentaron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le ganaron. dieron lugar, le ganaron porque dice que no estaba explícito en la ley y por lo tanto no se le podía Pero eso cobrar. acá tampoco está en esta. Tampoco está. en Pero además absoluto. hay otro factor, digo, cuando ustedes transfieren ese dinero, las cuentas personales, la SAFAP le cobra a la persona que está afiliada al sistema un porcentaje por el manejo de sus fondos. Sí, Y ese es otro de los grandes temas que hay que resolver. pero tampoco está en la Tampoco comisión está. como otro tema ¿Cuál? que el Estado tiene. Es que cuando se convocaron en el 2005 en los consejos de salarios, es decir, el capital que yo acumulé en mi vida de trabajo es para pagarme la jubilación a mí. Y año a año ese capital tiene que ir aumentando y acompañar lo que crezca mi jubilación, lo que tenga de aumento mi jubilación. Bueno, como se iban a convocar los consejos de salario después de más de una década que no se convocaban, y 15 años subió más que la inflación, las AFAP se dieron cuenta que no iban a encontrar inversiones que pudieran acompañar el crecimiento que iban a tener las jubilaciones. ¿Qué hicieron las aseguradoras, que es las que pagan? Se retiraron del mercado, dijeron a partir de ahora no recibimos más para pagar jubilaciones. Y como es el mercado el que regula, no había ninguna norma que les prohibiera. ¿Quién quedó pagando jubilaciones perdiendo millones de dólares? El Banco de Seguro del Estado, que es la única aseguradora hoy que paga jubilaciones a partir del 2005. Entonces, ellos en negocio, No lo pierden. cuando Cuando es rentable, lo cuando mantienen. reciben, y cuando no es rentable, se van del negocio. Ariel, va a ser tu primera visita sin duda, vamos a seguir dialogando sobre Con este mucho tema porque hay gusto. muchos temas más para tratar, hablar de los subsistemas, de los déficits de las cajas, en fin, todo lo que plantea este universo con un anteproyecto de ley que va a ser de alto debate y donde seguramente auguramos que va a haber diferencias muy profundas. Gracias por tu presencia hoy y Un te estaremos gusto. convocando muy rápido para que sigamos ahondando en estos temas. Con muchísimo gusto y a las órdenes siempre, porque además la seguridad social es un derecho humano que merece ser tratada como tal. Y los derechos humanos no se deben cumplir si alcanza la plata o no alcanza. Hay que cumplirlos y punto. Para la vuelta a la pausa y hablando de derechos humanos, la colectividad afro en Uruguay, el mundo mira hoy el universo afro, búsqueda de derechos, construcción de derechos, rutas de salida a situaciones complejas y problemáticas, nos visita una representante de lujo. En instantes, volvemos.